Deuteronomio capítulo 12. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Entonces vuelve aquí Moisés a hablar a esta generación antes de entrar a esta tierra y les insiste que deben de tener sumo cuidado en obedecer a Dios. Todos los días, dice, que vosotros viviereis sobre esta tierra, todos los días. Es una obediencia permanente, es una obediencia constante. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Y aquí entramos algo importante, qué determinado Dios, qué radical, absoluto, el decir destruiréis enteramente. O sea, que Dios no quiere una entrega a Él a medias. No quiere que caminemos con un ojo puesto en Él y el otro en el mundo, o un pie en Él y otro pie en el mundo. Es un Dios que te dice todo o nada, ¿no? De hecho, Jesús alguna vez dijo, el que no está conmigo está contra mí. Entonces, aquí es un mandato de destruir completamente todos esos lugares donde las naciones que vivían o que habitaban esa tierra que iban a entrar adoraban a sus dioses. Todo eso tenía que ser desmantelado y destruido. No se podía reciclar para volverse a utilizar de otra manera. No se podía adaptar, tenía que destruirse. Era anatema, era algo aborrecible para Dios. Y eso nos habla a nosotros que tengamos mucho cuidado en no tomar cosas del mundo paganas y cristianizarlas, ¿no? Agarrar un objeto, un ídolo y que no queremos deshacernos de él y fundirlo para hacerlo otra cosa, ¿no? Para hacerlo un adorno bíblico. No, o sea, Dios es radical, no tener nada para nosotros, ni tomar costumbres paganas y cristianizarlas. He visto algo en algunos lados, en congregaciones cristianas, donde cuando viene Halloween toman esa celebración, que muchas iglesias celebran Halloween, que tiene un trasfondo pagano, demoníaco, y lo celebran. Y hay otras congregaciones que lo ven mal, pero lo quieren cristianizar, ¿no? Vamos a disfrazarnos de los apóstoles, de los personajes bíblicos. Y lo veo delicado al ver la Biblia, ¿no? No que nos vayamos a un tema religioso legalista, pero para eso se nos dejó la palabra de Dios, para darnos instrucción. Y aquí vemos a un Dios radical, o sea, no quiere que tomemos absolutamente nada de las cosas del mundo y las conservemos o las adaptemos, y menos para Él. Dice, sobre los montes altos y sobre los collados. Recordemos que las naciones paganas solían subir a los montes altos y ahí poner sus altares idólatras. ¿Y por qué lo hacían en los lugares altos? Porque para ellos, entre más subían al lugar más alto, se sentían que estaban más cerca de sus ídolos, de sus dioses, que sabemos que esos dioses no son nada, son espíritus, son demonios, porque solamente hay un Dios verdadero que es el creador del mundo. Y qué contraste, qué diferencia de que Dios a su pueblo Israel les asignó un santuario, que es el tabernáculo, que hemos estudiado en Éxodo, en Levítico, el tabernáculo, en el que todas sus características y objetos nos hablaban de Cristo, apuntaban a Cristo. Dios era el que descendía en medio de su pueblo. Qué diferencia, ¿no? Los otros dioses, entre comillas, la gente tenía que subir, escalar hasta un monte alto para tratar de alcanzar a su Dios. Pero el Dios verdadero, el que creó los cielos y la tierra, desciende
se humilla, baja, desciende para habitar, para manifestarse en medio de su pueblo. Entonces, esto es algo importante porque la palabra religión viene del griego. Religión es una palabra griega que significa religare. ¿Qué quiere decir religare? La palabra religión en su contexto significa volver a ligar al hombre con Dios, ¿no? Pero la religión humana es el hombre intentando ir a Dios, así como estas personas que hacían sus altares en lugares altos. Es el hombre intentando llegar a Dios. Pero la verdad, lo poderoso es que esto no es una religión, sino es Dios. Dios alcanzando al hombre, Dios descendiendo hacia nosotros para revelarse a nosotros. ¿Qué diferencia? Luego algo bien interesante es que dice, y debajo de todo árbol frondoso, ¿sí? Esto se refiere a árboles grandes, verdes, con muchas ramas y hojas. Los cananeos, o sea, que vivían en esa tierra que Dios les había de entregar, usaban como lugares de culto idolátrico a esos árboles. Esos árboles frondosos se consideraban lugares, entre comillas, sagrados para ellos, de fertilidad, y ahí ponían postes de acera. Ellos adoraban a Acera, que en su tradición o en su mitología Acera era la esposa del dios Baal. Y ahí practicaban ritos sexuales a la sombra de esos árboles. Entonces, para ellos esa sombra de esos árboles imponentes, grandes, frondosos, significaba vida y poder. Entonces, Israel tenía que destruir todo eso. Entonces, porque los cananeos veían ese árbol como fuente de vida. Lo interesante aquí es que hoy, por ejemplo, en Navidad que la Navidad no es más que una adaptación cristiana de lo que en mucho tiempo se conoció como la Saturnalia, que no me voy a meter a eso, la Saturnalia que se practicaba en Roma. Es interesante que hoy tenemos estos árboles que si nos remontamos hasta esta antigüedad, realmente el árbol de Navidad, sus orígenes reales del árbol de Navidad, aquí los estamos viendo, ¿sí? Se usaban para fines idólatras, esos árboles, ¿no? Ahora tenemos un árbol de Navidad que se le aplica pues una adaptación cristiana, etcétera, pero el origen es pagano, ¿no? Ahora no quiere decir que necesariamente sea pecado eso. Yo creo que hay pecados de rebeldía contra Dios, ¿no? Pero creo que nos debe llevar a meditar muchas de las cosas que hacemos que pudiesen parecer atractivas, no tienen realmente una raíz bíblica, tienen una raíz pagana, ¿no? Aunque vamos a la historia y hay varias tradiciones que nos explican de dónde vino el árbol de Navidad, pero sin embargo cuando vamos a lo más antiguo de la historia que está aquí en la palabra de Dios, nos topamos y vamos a ver en la Biblia que esta práctica de hacer adoración bajo árboles frondosos era bastante común en tiempos bíblicos, ¿no? Entonces no quiere decir que, repito, que necesariamente sea pecado, pero creo que sí es importante meditar y considerar a veces cosas que venimos haciendo y que no desconocemos el trasfondo, ¿no? Y a medida que Dios nos vaya revelando, pues quizá vamos dejando ese tipo de cosas a medida que vamos conociendo al Dios verdadero. Pero no debe ser un tema de imponerle algo a alguien, porque yo creo que a veces podemos caer en un legalismo o una religiosidad extrema que tampoco es agradable a Dios. Ese es un trato bien personal de Dios con cada uno, pero lo bueno es que dice la Biblia que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu, así que el Espíritu Santo nos debe ir guiando a cada uno a medida que le vamos conociendo.
Dice, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Acera, repito, era como la esposa de Baal. Todo eso Dios estaba pidiendo que se destruyera. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Entonces dice Dios, no haréis así, no haréis así. O sea, Dios nos está marcando un lugar, nos está marcando una forma de adorar. Está diciendo Dios, tú no vas a ser como ellos, no vas a imitar lo que ellos, no vas a inventar nada, no lo vas a hacer donde tú quieras, allá en los lugares altos, por allá y por acá. La adoración que es para mí es a mi forma, a mi modo, a mi tiempo y en el lugar que yo indico. Entonces eso es importante, ¿no? En el tiempo de la nación de Israel, el lugar que Dios había establecido era el tabernáculo, y cuando entraron a la tierra prometida y se establecieron, pues Dios les puso el lugar, ¿no? El arca estuvo un tiempo en Silo, pero luego fue Jerusalén donde se construyó el templo finalmente, porque así Dios lo estableció. Y Dios no quería que una tribu dijera, ahora que nos vamos a establecer, vamos a hacer nuestro culto aquí, y la otra tribu, bueno, para que no me quede tan lejos, nosotros vamos a hacer nuestro culto acá, y cada quien no. Dios dijo, en el lugar donde yo asigne es donde se va a hacer, y la forma en que yo asigne. No son ustedes como las otras naciones. Ahora en nuestros días, nosotros no vamos a un lugar físico, aunque nos congregamos como creyentes, nos congregamos porque Dios nos manda a congregarnos para adorarle, porque a Dios le gusta la unidad de su pueblo y nos congregamos a aprender de Él. Sin embargo, nos congregamos a Cristo. A Cristo, no nos congregamos al hombre, no nos congregamos a un ambiente que ya se preestableció para que nosotros nos sintamos bien, no, nos congregamos a Cristo. Hay un versículo en Génesis que dice, a Él se congregarán los pueblos. Vamos a ver otra cita en Juan, por ejemplo. Juan capítulo 2. Respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, ¿no? Entonces ellos estaban pensando en ese templo que restauró Herodes, pero Jesús hablaba de él mismo. Entonces nosotros no nos congregamos a un templo físico, nos congregamos a Cristo, y Cristo habita en nuestra vida. Entonces el creyente, donde quiera que esté, nosotros vamos a Cristo. Nuestro lugar es Cristo mismo, no un templo, porque esa etapa del templo, del tabernáculo ya pasó. Ahora, al venir Cristo y morir por nosotros, nos congregamos a Él. Y también entendemos que cada creyente viene a ser templo del Espíritu Santo. Entonces, donde quiera que estemos, vamos a Cristo. No necesitamos ir a un lugar. Sin embargo, obviamente, repito, la palabra de Dios nos instruye que es importante congregarnos, pero no a un templo como antes en el Antiguo Testamento. Antes el tabernáculo y el templo eran un tipo de Cristo, pero Cristo ya vino. Cristo ya vino y nos congregamos a Él. Él es el templo. De hecho, al final de la Biblia, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, nos habla que no había templo. En esa visión que tuvo Juan, con la que escribió el Apocalipsis, dijo que no vio templo, porque el templo era Dios mismo. Vamos a ver, mas él hablaba, déjeme regreso a Deuteronomio 12. ¿Dónde estamos?
Jehová, ok, dice, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Qué importante que la adoración en el lugar que Dios escogiera no era una adoración pesada, no era un tipo de adoración deprimente, escalofriante, extraña, obscura, ¿no? La adoración que Dios está planteando, está demandando, es una adoración, dice, os alegraréis delante de Jehová. Es un acto de gozo, es un acto de gratitud y celebración, que es en familia, ¿no? Era importante la participación de toda la familia, no solamente los adultos, incluía a los hijos, a las hijas, aún a los siervos. Dios quería que esa adoración fuera familiar, no individualista. Era importante incluir al levita. Recordemos que los levitas no tenían tierras propias. Su herencia era servir en el tabernáculo. Entonces Israel debía cuidar e incluir al levita en sus celebraciones para que también compartieran con ellos la alegría. Entonces esta adoración, la adoración verdadera, es gozosa. El Salmo 100, versículo 2 dice, servid a Jehová con alegría, con alegría. La verdadera adoración es alegre, no pagana, no mundana, no irrespetuosa, no irreverente, sino alegre. Porque recordemos que nos acaba de decir Dios que no hagamos conforme a las otras naciones. Eso lo vimos en los primeros versículos de este capítulo, que Dios no quería nada conforme hacían los otros pueblos, ¿no? La adoración de ellos era diferente, era como Dios había dicho. Entonces, tengamos mucho cuidado de que Dios nos dé ese discernimiento y nos guíe para adorar conforme a Él le agrada. Porque luego no es gozo, sino es lo que le llamamos carnalidad, ¿no? No es gozo de Dios, el gozo es un fruto del Espíritu Santo. La alegría verdadera del gozo de Dios es un fruto del Espíritu Santo. Y vemos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, a un Pablo y Silas en el Nuevo Testamento que fueron encarcelados por predicar a Cristo, y estando en la cárcel, en una situación incómoda, alabaron a Dios, ¿no? Lo alabaron con gozo. Entonces, aún Pablo escribió en la cárcel y él decía, nos mandaba que nos regocijáramos en Cristo. Y otra vez os digo, regocijáis, si estaba en la cárcel. Entonces, el gozo de Dios es todavía más allá de música o de un momento alegre donde toda la escenografía y toda la ambientación está para que estemos contentos. No, cuando es el gozo de Dios, puede ser en momentos difíciles, pero el fruto del Espíritu nos hace alabar a Dios con gozo, aunque las circunstancias no sean las mejores para nosotros, ¿no? Pero sí tenemos que discernir que el tipo de adoración que Dios quiere no es una adoración que se la plagiamos al mundo, que la copiamos del mundo y lo implementamos en la iglesia para que se vea bien y le guste a la gente. Dios es un Dios santo. Santo quiere decir que Él está sobre todo, está muy aparte de todo, Él es único. Recordemos que Dios le dijo a Israel que lo escogió de entre todas las naciones para hacerle un pueblo especial, diferente a todas las naciones. Hoy pareciera que los creyentes están más preocupados por agradar al mundo, por darse a conocer como un grupo de personas que se parecen al mundo y que tienen las mismas características del mundo,
en lugar de que estuviésemos más preocupados en agradar a Dios. A veces pareciera que estamos más ocupados o preocupados en agradar a la gente que en agradar a Dios. Entonces, que Dios a todos nos guíe, porque tampoco es caer en ningún tipo de legalismo y religiosidad, empezando de que la adoración a Dios viene de un corazón, desde el profundo del corazón. Dios siempre nos está mostrando en todos estos capítulos que Dios está harto de cosas externas, de una apariencia externa, de un servicio superficial, a tal grado que ha repetido una y otra vez en todo este libro acerca de cómo debemos de amarlo con todo el corazón, con todo el corazón. Entonces, partiendo de ahí, porque todo lo que podemos hacer, aunque parezca muy santo y puro y apartado, si lo hacemos de boca hacia afuera, pues no agrada a Dios. Debe de provenir de un corazón que verdaderamente ame a Dios. Entonces dice aquí, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. O sea, no es como quieres ni donde tú quieres. Ya hablamos que hoy en nuestros tiempos no vamos a un lugar físico como en este tiempo. Vamos a Cristo, Él es nuestro templo, a Él nos congregamos, a Él nos reunimos. Pero de alguna forma esto nos aplica en el sentido de cuídate de no adorar a Dios como tú quieras. No es como tú quieras. Luego estamos inventando cómo adorar a Dios para que se vea más emocionante o más bonito, pero hay que tener cuidado de lo que es santo, porque es para un Dios santo. Sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer, como la de la gacela o del ciervo. Solamente que sangre no comeréis sobre la tierra, solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. Entonces aquí lo que estamos viendo es que Dios le permite al pueblo comer carne en sus poblaciones, ahora que entran a la tierra prometida y se establezcan. No solamente en el lugar central del culto, que también fue el tabernáculo y posteriormente el templo. Lo que está diciendo Dios es que no toda matanza, no todo sacrificio de animales era un sacrificio ofrenda para Dios. Ellos, o sea, el pueblo, podían disfrutar de la bendición de Dios, o sea, de la provisión de Dios en sus hogares. Aquí nos da un ejemplo, ¿no? Dice, la podrá comer como la de gacela o de un ciervo. O sea, esos animales podían comerse libremente como un alimento normal. Y luego dice el inmundo y el limpio. Aquí el inmundo no se refiere a una persona que es pecadora, sino a una persona que está en estado de impureza ritual. ¿Se acuerdan que en Levítico estuvimos viendo varios supuestos o situaciones en que una persona se contaminaba ritualmente? Por ejemplo, el que más nos viene a la memoria, el ejemplo más típico, cuando tocan a un cadáver, ¿no? No podías tocabas un muerto, estabas inmundo. ¿Por qué? Porque la muerte está asociada directamente como consecuencia del pecado. Y Dios es tan santo que todo aquello que tiene una relación con el pecado, Dios quiere que nos apartemos de eso. Entonces, ambos podían, o sea, tanto el inmundo como el limpio podían comer de esta carne, es lo que está diciendo, porque no era un sacrificio sagrado, sino era un alimento común. Por eso aquí dice, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones, y el limpio y el inmundo la podrá comer. Cuando era algo sacrificado como ofrenda a Dios, ahí sí el inmundo no podía participar. Tenía que tener una purificación ceremonial antes de poder participar de las cosas santas, ¿no? Creo que todos esos detalles ya lo vimos, pero en este caso, como no era un sacrificio, digamos, santo para Dios, podían comer. La única prohibición es que la sangre no se puede comer, y aún en el Nuevo Testamento sigue estando prohibido comer sangre, porque la sangre es vida, ¿no? La sangre es vida. Entonces,
Como la sangre representa la vida y la vida le pertenece solo a Dios, Dios pone esta restricción. Toda la prohibición que Dios pone de consumir sangre nos ayuda a entender que la vida está en la sangre y que la sangre de Cristo derramada nos trae expiación, o sea, es algo que nos comunica algo muy santo. Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. También Jesús en Juan capítulo 6, versículo 55 dijo: mi sangre es verdadera bebida. Entonces, lo que antes estaba prohibido o sigue estando prohibido en el Nuevo Testamento también se convierte en un símbolo de salvación, ¿no? De salvación. Y de hecho Dios estableció, en Cristo, en el Nuevo Testamento se estableció lo que se llama la Santa Cena, donde participamos de la copa del Señor en la Santa Cena y recordamos en ese momento tan íntimo, recordamos que su sangre, o sea, su vida fue dada por nosotros. Entonces, por ser algo tan santo, porque habla de la vida y Cristo dio su vida por nosotros y por su sangre tenemos vida, Dios aún en el Nuevo Testamento prohíbe que comamos sangre. Ese mandamiento sigue estando vigente para nuestros días. Dice el versículo 17, ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Y otra vez dice, te alegrarás delante de Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos. Un Dios que se goza con nosotros, es un Dios alegre, un Dios que nos hace habitar en familia. Los otros naciones paganas sacrificaban a sus hijos, los quemaban vivos en el fuego a Moloc. Pero el Dios verdadero fue el que estableció la familia, fue el que estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer y fue el que estableció la familia y Él nos enseña a habitar en familia. No solamente en la familia padre-hijo, sino en la familia espiritual, porque la familia espiritual nos une una sangre que es más poderosa que la sangre física, la sangre de Cristo. Entonces, cuando nos reunimos y nos congregamos, somos una familia. Ahí no importa si perdiste a tus papás, si vienes solo, si no tienes hijos, si eres soltero, si eres viudo, no importa tu situación, tu estado civil, no importa. Lo que importa es que tienes un corazón para Dios y cada que te congregas con otros creyentes, ancianos, jóvenes, chicos, no importa tampoco tu estatus económico, no importa. En ese momento solamente lo que importa es que somos familia de Dios, unidos por la sangre de Cristo y que tenemos en común que amamos al Creador del universo, al único Dios verdadero. Y a Dios aquí decía que habitaran así en familia. Entonces aquí, a diferencia de los versículos atrás, también importante comentar, donde lo que no era ofrenda a Dios se podía disfrutar en sus casas donde quiera que estaban, pero no comerás de tus poblaciones el diezmo, de tu grano, de tu vino, de tu aceite. O sea, todo lo que era para Dios tenía que hacerse en el lugar que Dios escogió. Aquí dice, todo lo que era para Dios, ya sea los diezmos, las ofrendas, las primicias, los votos, todo eso no podían hacerlo desde su casa, sino en el lugar que Dios había elegido. Luego dice 19, ten cuidado de no desamparar al levita todos los días sobre la tierra. Recordemos que los levitas eran la tribu que Dios escogió para el ministerio, para servir en el tabernáculo y posteriormente en el templo cuando se construyó el templo. A diferencia de las demás tribus, como marca Números 18:20, ellos no recibieron herencia de tierra. Ellos vivían del servicio en el templo y del sostén que el pueblo debía darles. Los diezmos, las ofrendas, los votos, todo eso
eran para Dios, pero Dios se los daba a ellos. Eso es importante. No se los daba el pueblo a ellos, el pueblo se lo daba a Dios, pero Dios se los daba a ellos porque hacían ese servicio. Y el mandato, aquí es un mandato de Dios, ten cuidado de no desamparar al levita. Dios ordena al pueblo no olvidar ni descuidar a los que sirven del altar, a los ministros. Entonces, cada vez que celebraban, que llevaban sus ofrendas y que disfrutaban la bendición de Dios, debían incluir al levita, ¿sí? Era importante incluir al levita. Es importante cuidar a los siervos de Dios. Hoy en día también vamos a ver 1 Corintios 9, del 13 al 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Mucha gente le pregunta a los ministros, a los evangelistas, a los maestros, a los siervos, a los pastores, ¿y tú de qué vives, no? O sea, los desafían, ¿no? Él no trabaja, ellos no trabajan, ellos viven de lo que la gente les da. Bueno, es bíblico, porque ese ministerio es un ministerio 24/7, es un llamado de Dios, es una dedicación a Dios. Entonces, Dios es el que nos está diciendo que Dios les ha dado la participación de las ofrendas y de los diezmos, y es importante que no descuidemos ni en oración ni en la parte de obediencia a Dios con ofrendas y diezmos a los que sirven. Hay muchos que quieren ver a sus pastores, los quieren ver con los zapatos rotos y pobrecitos para pensar que eso es ser más espiritual. No, traemos unas ideas en nuestra mente que no son bíblicas, ¿no? Ahora también hay personas que no son siervos de Dios, no son siervos, son charlatanes, son personas que quieren servirse de la grey de Dios y que llegan a darse vidas de extremo lujo que dañan la reputación del Evangelio, ¿no? Entonces yo creo que el ministro sabe vivir piadosamente y si Dios le da, pues gracias a Dios, ¿no? Porque Dios da en abundancia, pero a todos debemos aprender que hay que tomar lo que necesitamos y ser canales de bendición todos, tanto los que diezman, ofrendan y aún los pastores y tienen que diezmar también ellos, ¿no? Y ofrendar, eso es una cosa de todos, es un acto de adoración a Dios. Es un acto que nos recuerda que somos solamente administradores de las cosas de Dios. Vamos a otra cita, 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario, ¿sí? Entonces, el ministerio espiritual requiere el cuidado material del pueblo de Dios. El que trabaja es digno de un salario. Entonces, eso es palabra de Dios. Vamos a rezar a Deuteronomio, que todavía se aplica ese cuidado a los siervos de Dios, que son un don de Dios, a pesar que no son perfectos, porque el único perfecto es Dios, pero que debemos aprender esto, porque luego andamos cuestionando indebidamente a las personas, ¿no? Ahora sí, los que están en el servicio a Dios no administran piadosamente las cosas, pues qué responsabilidad tienen, porque ese es dinero santo, es dinero de Dios. O sea, ellos, uno se lo da a Dios, no se lo das a los pastores, a los misioneros, no se lo das al hombre, se lo das a Dios.
Pero si los que lo reciben lo mal administran, grande responsabilidad tienen delante de Dios. Grande responsabilidad. Dios es un Dios de juicio, lo hemos estado viendo. Dios va a tratar con ellos. Si es que son hijos, ¿no? Y si no son hijos y son lobos rapaces vestidos de ovejas, pues van a pasar una condenación muy tremenda si no se arrepienten. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, creo que ya no me acuerdo dónde me quedé. Vamos a ver. Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar de Jehová tu Dios, y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, espero que sí. Espero que sí. Dice, cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Fíjense, esto es bien importante. Dice, cuando entres a esas tierras idólatras, cuando entres a esas tierras, o sea, tú eres una nación en medio de un lugar pagano, tú eres una nación que habitas en medio de naciones que son idólatras. Cuídate que no tropieces yendo en pos de ellas, o sea, cuídate de no convertirte a ellas, cuídate de no parecerte a ellas, cuídate de no seguir sus tradiciones y sus gustos. Eres una nación especial. No vayas a terminar sirviéndome a mí como ellos sirven a sus dioses. Fíjense esto, no preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No, cuidado de que tú sirvas como esas naciones a sus dioses. Cuidado de que tomemos la forma del mundo y queramos usar la forma del mundo y las estrategias del mundo y las cosas del mundo para servir a Dios. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún sus hijos y sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de aquello quitarás.